Buen día a todos y a todas. Como están? Tomara que estén todos bien. Pessoal, en esta quinta aula teórica vou falar sobre la teoría da persuasão o la abordagem empírico-experimental da persuasão. Pueden encontrar ambos títulos en alguna bibliografía cuando se refiere a esta corriente de pensamiento o teoría de comunicación. Além de esta teoría, en otro vídeo voy a hacer también desenvolver la teoría o la comunicación llamada funcionalista o conocida también como funcionalismo. Quería iniciar esta abordaje da empírico-experimental o da persuasão do autor Karl Hopland, que fue el gran pai de esta teoría, que fue feita o producida o pensada en la década de los años 40 del siglo XX. Y ya la palabra persuasión es algo interesante para pensar en nuestra vida cotidiana y en nuestra vivencia con la realidad social, nuestros día a día y como te decía, nuestro relacionamiento con los medios masivos de comunicación, cómo ellos influencian y funcionan y desenvuelven y crían en algún sentido lo que llamamos y definimos como realidades sociales. Lembren que es bom siempre ir lembrando de algunas palabras llave para poder comparar una teoría con las otras que vamos estudiando aquí en nuestra disciplina. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? Con esta teoría de abordaje empírico experimental, la palabra persuasión debemos tenerla en consideración, memorizarla, y es muy bueno compararla para diferenciar a la teoría de la bulia hipodérmica de Laswell, que a gente estudió en un vídeo en aula pasada, porque vemos que en la teoría de Laswell la palabra llave en la bulia hipodérmica era manipulación, la audiencia, y aquí ya comienza a operar otro concepto que es persuasión, que es una grande diferencia comparado con la otra. Entonces así vamos a ver esta teoría. Bueno, ¿quién era este señor? Hopland. Hopland era un psicólogo y él se desempeñaba como profesor en la Universidad Americana de Yale, y se trabajó también con bastante pesquisas encomendadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, lembren que se inicia en 1939 contra el nazismo de Hitler, Mussolini y Japón, y finaliza en 1945 prácticamente con la jugada ahí de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, cuando Japón posteriormente se termina rendiendo. Más vean que interesante que esta teoría de la persuasión y funcionalismo, escuelas que vamos a ver hoy, ella forma parte de ese conjunto tradicional de pesquisas que estudian los efectos y las funciones de los medios masivos de comunicación de esa época, que tinha falado que se llama o se conoce como Mass Communication Research. Y lembren que una de las características de esas escuelas es que era la cuestión de las pesquisas que producían eran encomendadas pelo gobierno, pelas Fuerzas Armadas o pela propia media de comunicación. Entonces aquí este pesquisador va a trabajar en grande parte o va a ser financiado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Interesante de Hopland que fue el primer autor, con su proposta teórica, de promover y superar el modelo hipodérmico de Laswell, que eu falei en nuestro último vídeo encontro, que lembran que fue bastante hegemónico, dominante por muchos años ese modelo de la agulha hipodérmica, esa teoría, en lo que se refería a los estudios de los medios de comunicación y cómo la media también entendía su funcionamiento. Hopland y sus ayudantes, que van a acompañar a desenvolver su pesquisa, ellos perciben que va a existir entre la acción de los medios de comunicación y los efectos que éstas producen, van a operar en ese proceso una serie de factores psicológicos, en un público. Esos factores psicológicos que van a funcionar y operar en el público, que sería parte del perfil psicológico de cada audiencia, de cada persona que consume medios de comunicación, van a hacer con que influencien esas mensajes de los medios de comunicación y van a tener efectos diferentes según el perfil psicológico de cada miembro de audiencia. Esto aquí, esta superación del modelo hipodérmico, de la agulha hipodérmica de Laswell, y considerar ya que la audiencia no es una cosa homogénea, masiva, sino que aquí ya se comienza a considerar que dentro de la audiencia existen perfiles, existen diferencias sociales, educativas, psicológicas, y ya no es una masa amorfa como era considerado por la agulha hipodérmica de Laswell, donde no había diferenciación del público. El público era indiferente, era masivamente homogéneo. Y en la teoría hipodérmica Lembrem, el efectos de las mensajes de la media eran directos, o sea, la media enviaba una mensaje o emitía una mensaje y el sentido y el efecto era automáticamente directo, llegaba sin interferencia al público. Entonces, así como la masa es vista ahora como un grupo, eso es interesante también la diferencia de la agulha hipodérmica, sino que vemos grupos sociales aquí, considerados por Hopland, y ya no considerados como individuos que vivían y funcionaban en la sociedad de una manera isolada, como la agulha hipodérmica de Laswell consideraba. ¿Por qué? Porque aquí Hopland va a entender que la agulha hipodérmica, esa va a ser la crítica que Hopland va a hacer a la teoría de Laswell, que según él, la agulha hipodérmica, la teoría o el modelo, desconsideraba totalmente cualquier tipo de relación interpessoal, de interacción entre los individuos que formaban la sociedad de masa o la sociedad en general, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, Entonces acá ahora la masa, o sea, cuando me refiero a masa, me refiero al grupo social, es vista como un grupo en la cual se van a tecer y se van a constituir relaciones, ¿sí? Aquí vemos cómo la teoría de la persuasión ya está por ahí un poco más relacionada a la teoría de la escuela de Chicago y a la escuela de Palo Alto, se lembran que en las cuales la cuestión de grupo y de relacionamiento y de interacción tiene una función muy importante en el funcionamiento de las sociedades y los individuos. Bueno, aquí Hopland parece que va a recuperar un poco, inconsciente o inconscientemente, esas directrices de Palo Alto y de Chicago, capaz tenía mucho que ver con su formación de psicólogo y considerar cómo las sociedades funcionan,
no funciona como individuos isolados. La gente hasta el día de hoy no funciona de esa forma hasta el día de hoy. Então, pessoal, vean qué interesante cómo ya comienzan a aparecer las grandes diferencias. Então, que é o que va a comenzar a propor muito forte Hofland en el marco de sus pesquisas encomendadas para las Fuerzas Armadas en el contexto de Segunda Guerra, que vamos a ver después un poco esas pesquisas sobre qué trataban, era que para que básicamente una mensaje emitida por un medio de comunicación, seja no radio, no impreso, no cinema, Hofland defendía que cada mensaje debía ser adecuada, criada adecuadamente, considerando los perfiles o características del grupo para que logre ser persuadido. Él consideraba que los individuos no debían ser manipulados o no terminaban siendo manipulados. Los individuos son conscientes, va a decir él, no son personas que no tienen conciencia, que no consideran, que no analizan la información que les llega, sino que en vez de ser manipulados y obligados a recibir un contenido, la mejor forma de terminar aceitando una mensaje, y por ende eso va a repercutir en un comportamiento después, es persuadiendo a las personas. Persuasión, esa es la gran cuestión. Y eso de la persuasión, mis caros alumnos, va a estar presente hasta hoy en día en lo que sería una mensaje publicitaria. Lo que las mensajes publicitarias nos están intentando vender es un producto, nos están persuadiendo, y no solamente nos venden un producto, ¿sí? Un carro, un celular o un servicio, sino que a veces nos están persuadiendo a que compremos tal producto porque ese producto nos trae alegría, ese producto nos va a traer una mejor calidad de vida, de relacionamiento y demás. A veces venden otra cosa, no nos venden solo un producto, nos intentan vender felicidades, salud, comunión en familia, entre amigos y demás. Otra cosa muy interesante de la escuela de la persuasión de Hofland es que el foco de su teoría está colocado en el mensaje y un destinatario. Ya vamos a ver cómo el modelo, el circuito de comunicación de Laswell y la teoría hipodérmica, el foco de Laswell estaba en un emisor, quien controlaba la emisión o era el dono de los medios de comunicación, garantía atingir una mensaje. Aquí Hofland, a diferencia de Laswell, va a colocar su foco en la audiencia, un destinatario y la mensaje. Y lo que va a tentar Hofland, justamente para atingir la encomenda de las Fuerzas Armadas, era estudiar cómo los factores psicológicos de la audiencia provocan el suceso o el fracaso de una determinada publicidad en ese proceso comunicativo. Entonces, él falaba así: hay que estudiar la audiencia, no concentrarse únicamente en los emisores, en los medios, y para que una determinada mensaje sea bien sucedida o no, hay que considerar los factores psicológicos de la audiencia. ¿Esto por qué? Porque en ese contexto de Segunda Guerra Mundial, lo que las Fuerzas Armadas y el gobierno estadounidense estaban intentando descubrir, y aquí la razón de por qué le envían una encomenda a Hofland para hacer este tipo de pesquisas, era en un determinado contexto, si la Segunda Guerra se iba a extender mucho en un tiempo,
y iban a acontecer muchas bajas dentro del ejército, muchas muertes. ¿Cómo hacer que la sociedad americana de ese momento continúe apoyando la intervención militar o la participación de Estados Unidos en un conflicto en el tiempo? Y qué era mejor comunicar como mensaje a través de la media, qué tipo de contenido era mejor comunicar en el caso de que la guerra se expanda o de que había que enviar más tropas, como aconteció o acontece hoy en día. ¿Cuál iba a ser la opinión pública en determinados contextos y en determinados anuncios, ¿no? Entonces, bueno, ahí Hofland empieza a utilizar la psicología que hasta uno se tinha falado. Entonces, justamente lo que Hofland va a intentar hacer es, durante la Segunda Guerra Mundial, él va a tentarse concentrar en pesquisar cuál sería la forma más eficaz de propaganda para con los soldados americanos, porque la pesquisa de las publicidades de Hofland no estaban orientadas al público, a la opinión pública americana, sino también tentaba cómo mantener la moral y la voluntad de los soldados americanos para se engajar en un conflicto. Entonces así Hofland va a producir publicidades paralelamente tanto para la sociedad americana, para tener una aceptación de la continuidad de un conflicto, la participación en un conflicto bélico, y también algunas publicidades destinadas para las tropas americanas que estaban en un conflicto. Porque a medida que avanzaba en un tiempo la guerra, los grandes mandos, altos mandos de americanos del ejército consideraban que pueden tener problemas en la moral de la tropa, de querer desistir de continuar la guerra, ¿no? Entonces había publicidades, vean qué interesante esto, cómo se producen publicidades, se estudian las publicidades para determinado audiencia específica, por eso me refiero a perfil de audiencia. Bueno, aquí la teoría de la persuasión se basea en los aspectos psicológicos. Esto es un gráfico bien sintético, en que a partir de un estímulo, que sería la mensaje, va a tener una determinada respuesta. Solo que aquí, a diferencia de Laswell, vean que el modelo es básicamente lo mismo. Lembren del modelo bavarista, de psicología bavarista. Lucayorro, se lembran que babeaba cuando daba comida y tocaba bocina, que era un estímulo, una respuesta. Aquí también se mantiene el mismo esquema de estímulo-respuesta, sino que la gran diferencia es que cómo operan, según Laswell, en esa respuesta los factores psicológicos en la audiencia. Aquí tenemos otro interesante gráfico donde está la teoría hipodérmica, sintéticamente las características de la bulia hipodérmica o teoría hipodérmica de Laswell, el modelo de comunicación de Laswell, que ya lo voy a tocar en el próximo vídeo, y la teoría de persuasión de Hofland. Ahí podemos comparar sintéticamente que la teoría hipodérmica consideraba un abordaje global, ya Hofland va a considerar un abordaje individual de cada individuo en los efectos de los medios de comunicación. Para Laswell, el resultado de ese estímulo, de esa mensaje iba a ser inmediata, limitada y casi mecánica, un receptor pasivo, y estaba basada en la manipulación y la dominación, la bulia hipodérmica. Y bueno, ya para Hofland, la preocupación no va a estar en la masa de público, sino con un público un público de nicho, ya diferenciado. No es las mismas publicidades para todo el mundo, sino se va a crear distinción se van a crear una publicidad específica para cada público, y ya entran a operar los factores psicológicos, en la cual se considera que el receptor no es tan pasivo así.
es decir, considera factores psicológicos que dicen que hay cierta autonomía por parte de tu público, diferentes camadas de público, en la cual los efectos no van a ser de la misma forma como consideraba la gula hipodérmica, que van a ser totais, inmediatos y indiferentes para el determinado tipo de público. Ese modelo de causa-efecto o estímulo-respuesta es un modelo basado en la psicología que hasta el día de hoy se aplica en la psicología moderna, contemporánea, y el modelo causa-efecto era el modelo teórico muy usado por la gula hipodérmica, y va a decir Hovland que si bien existe ese modelo en la media, van a intervenir en ese proceso de comunicación una serie de factores más complejos. Va a decir que la respuesta al estímulo, a cada mensaje, va a ser reagir diferentemente de acuerdo a las características psicológicas de cada individuo. Entonces, a partir del perfil psicológico de cada individuo, el resultado de la mensaje va a ser diferente. Por tanto, y aquí una grande que es tan diferente con Lasswell, es que los efectos no son directos como la gula hipodérmica propone. Aquí los modelos no son directos, o sea, no atingen directamente como o emisor considera que van a resultar, ¿sí? Lo que dice Hovland es: cuidado, un momento, debemos considerar un perfil psicológico de cada miembro de la audiencia para crear una determinada mensaje. Entonces va a decir que la mensaje que se envía por la media no va a ser asimilada inmediatamente pero individuo, no va a ser una relación mecánica de estímulo-respuesta, no son directos. Entonces, otra cosa que Hovland va a quebrar con la teoría de la gula hipodérmica, que lembren, la gula hipodérmica fue muy dominante, muy considerada por muchas décadas, es que esa cuestión de linealidad en el proceso comunicativo, un proceso lineal, va a caer por Young. Va a decir, bueno, si los procesos y los efectos no son directos, si las mensajes no son inmediatamente asimiladas como se creía antiguamente o anteriormente, podemos decir que el modelo de comunicación lineal no funciona como tal. Esto fue una grande, no digo una grande revolución, no fue una grande mudanza. Entonces, así acá vemos un claro ejemplo de una historia de cuadriños que dice: una hacia mí en la escena de la Guerra de las Galaxias, el retorno de los Jedi, que los Vader fala: una hacia mí, vamos a gobernar la galaxia como padre y filio. En un filme original dice: nunca voy a unir a vos, que necesito un filme ya sabe, que no quiero pertenecer al lado oscuro de la fuerza. Y dice: bueno, ¿quiero tomar un sorbete? O tal vez me una a vos. Y vemos aquí básicamente con este cuadriño engrasado es cómo funciona la psicología persuasiva cuando quiero atingir un resultado. Y esto pessoal lo podemos pensar no solamente a nivel en el funcionamiento de la media o de la publicidad, sino cómo funcionamos nosotros en nuestro círculo de amistades y familiar, y de trabajo y de amigos, que a veces para atingir un determinado resultado o lograr que una persona ceda, una enamorada, una esposa, un enamorado, ante lo que yo quiero atingir, por ejemplo, que a veces manipulando no consigo lo que yo quiero, sino que a veces tengo que ser persuasivo, mudar mi discurso para convencer a la otra persona que faça lo que yo quiero hacer o hacer juntamente, o mostrarle que mi idea es mejor, entre aspas,
que la que el otro considera. Então, esta questão da persuasão é uma estratégia muito interessante para aplicarla o analizar cómo funciona nuestra vida cotidiana, porque o tem la gente que manipula o tem gente que es más bien sucedida que persuadice, y una persona que persuadice se garante de tener una mejor reputación dentro de un grupo social también. Entonces, por eso digo siempre que estas teorías que estudiamos a nivel teórico no nos tienen que parecer algo longe de nuestra vida mundana, sino que si la gente analiza, las aplicamos y la podemos aplicar en nuestro día a día. Para ir finalizando en la abordaje de la persuasión, Hoblan va a presentar diversos factores relativos que operan a nivel de la persuasión, y esto sería un poco su resultado de pesquisa para sus encomendadores, ¿no? Es decir, bueno, van a existir algunos factores relativos a la audiencia que van a hacer con que una mensaje sea bien sucedida y no otra. El primer factor relativo a la audiencia es que la audiencia tiene interés en obtener información, y va a decir que si una persona si ya fue expuesta sobre un determinado asunto antes, se tiende a interesar más por ese asunto que un asunto nuevo a descubrir. Y generalmente, esto es muy interesante, cada persona, de acuerdo a su factor psicológico, va a dar preferencia a un determinado tipo de medio do que otro. Por ejemplo, hay gente que va a gustar más de oír radio do que leer, va a tener gente que va a gustar más de informar a través del cinema, como en la antigua época. Antiguamente había noticiarios en los cinemas, pregunten a sus avós, para se informar do que o radio, y así va. Y hoy en día podemos pensar que cada público puede tener preferencias, sobre todo el público joven, de preferencia pelo celular, el smartphone, do que leer un jornal. Se informa más pelo soporte digital do que pelo impreso. Por otra parte, otro factor que va a desenvolver Hoblan a modo de conclusión es lo que él llama de exposición selectiva, que significa que si yo, profesor Gonzalo, concordo con una determinada información ideológica, política, de un viés partidario o de una preferencia a nivel de forma de vida, de ver la vida, yo me expondo a ese asunto, me predispongo a asistir ese asunto, consumir una mensaje que esté más en línea con mi forma de ver la vida y tenemos concordancia. Eso se ve mucho, por ejemplo, a nivel político hoy en día, que aquellas personas que son, por ejemplo, anti-PT o más alineadas a Bolsonaro, van a leer o consumir información, sea de las redes sociales o de la media, que concorda o que va en la línea de lo que el presidente, la línea ideológica del presidente actual, y no quieren ni saber con lo que opine un petista o uno de un PSOL, ¿sí? Y viceversa, una persona que es afiliada al PT o más de centro izquierda, ni siquiera va a predispor a gastarse un tiempo para consumir una información o leer una información que no sea o tenga concordancia con su visión ideológica del mundo. Entonces tenemos una exposición selectiva de un interés de obtener información que ya conocía antes y el tipo de medio. Y también existe una percepción selectiva, que parece semejante a la anterior, que va a dar preferencia a un determinado tipo de medio. Y muchas veces la percepción selectiva lo que intenta hacer es alterar el sentido original o el significado original de esa mensaje para que se adecue más a lo que yo acredito. Eso pasa mucho en las personas que por ahí forzan
una información para elevarla para el lado de que ellos acreditan y negar por ahí, o interpretarla más para el lado que uno gustaría que fuera, y negar la realidad en ese sentido, ¿eh? Entonces la percepción es selectiva. Y por último, va a decir Hoblan, existe una memorización selectiva. No todo lo que yo consumo a nivel de medios fica registrado en mi memoria, sino que va a falar que lo que más memorizo es como que más aquí lo que yo concordo. Vean qué interesante, eso fue todo resultados a partir de estudios de laboratorio con grupos de personas que le dividía y le pasaban información. Entonces, con esos factores relativos, así como hay factores relativos a la audiencia, va a decir Hoblan que existen factores relativos a la mensaje, a cómo está estructurada y feita la mensaje. Él iba a decir que cómo está organizada la información, o sea, qué comunico primero, segundo, en tercer grado, en tercera orden, cómo está estructurada la mensaje, eso puede interferir en la eficacia de los efectos persuasivos. Entonces él iba a colocar estos factores para que todos los publicistas o comunicadores de las Fuerzas Armadas o del gobierno consideren estos factores en la etapa de preproducción. Vean qué interesante, preproducción, cosa que en publicidades siempre se hace una planificación previa para garantir una organización óptima de las mensajes. O sea, todo tiene que estar fríamente calculado al momento de producir una publicidad o una mensaje. Y eso, como comunicadores sociales, que no somos y vamos a, pues se están formando para eso, es muy importante considerar. Considerar un perfil de usuario psicológico y preplanificar el contenido y la organización de la estructura del mensaje. Entonces, va a decir Hoblan que en el momento de producir una publicidad, por ejemplo, es importante quién es la credibilidad del comunicador, ¿no? ¿Quién es la persona que está comunicando? ¿Es creíble? ¿Nos pasa confianza? ¿Nos persuade a través de la confianza? Él va a decir que esas publicidades mediáticas donde la audiencia ve a la persona reconocida como músico, actores, bueno, nos pasa una determinada confianza, como acá está la Ivete Sangalo haciendo una publicidad de luz vivo. Escolida porque la Ivete Sangalo no son muchos seguidores, sus fans, sino que, bueno, si ella me está transmitiendo esa información, me persuade a mí a comprar o escogerla vivo, porque me pasa confianza esa persona. Lo mismo que aquí una publicidad de Colgate, por ejemplo. Vemos que aquí la publicidad de Colgate no es cualquier dentista. Vemos en la imagen aquí en un canto izquierdo que el doctor Eduardo Jalas, que tiene su matrícula de San Pablo de médico, y está él recomendando, me está persuadiendo usar Colgate a diferencia de otras pastas de dientes para usar, porque me va a hacer bien a mis dientes, me va a dar un sorriso con dientes bien blancos. Él es garante con su capital simbólico médico de que esa pasta de dientes es la que tiene que ser usada. Y como dice la publicidad, la primera marca número 1 en recomendación de los dentistas. Por otra parte, que Hoblan va a decir que qué es lo que tenemos que considerar como comunicadores es que tiene que existir una integralidad de argumentación. Que básicamente en esta parte él iba a estudiar el impacto que causa la presentación de un único aspecto o de varios aspectos de un tema que puede ser controversial, como es la figura del aborto, como es la cuestión del casamiento igualitario. Entonces, él iba así, lo que tiene que hacer la empresa de comunicación es siempre tener una publicidad B y una publicidad A, para ver cuál es la presentación que va a causar un menor efecto sobre la audiencia. Por ejemplo, en la guerra, si estoy en un contexto bélico, vamos a suponer que Brasil entra en guerra, tengo que intentar convencer a la población a partir de la cualidad de los argumentos del gobierno para entrar y permanecer en el conflicto, es lo que decía anteriormente.
Então, ¿qué eu faço? ¿Silencio las voces opositoras a la guerra, como los grupos pacifistas, por ejemplo? ¿O crio un consenso en la población americana en torno a la decisión de entrar na batalha? Y si la guerra se prolongar por mucho tiempo, ¿cómo tengo que argumentar? Bueno, vean que aquí la idea no es manipular a la audiencia, sino que entrar a un consenso, justamente. ¿Qué faço? ¿Manipulo y digo que los pacifistas son antipatria o los coloco como los considero en mi mensaje? Tá? Então, así, si yo paso pela, como fue esto la guerra de Vietnam, que teve en la década del 70, si la media pasaba continuamente todas estas informaciones de imagen, en la cual se castigaba, había muerte, destrucción, fusilamiento, como fue esta foto, ¿no? Que fue aquí un supuesto vietnamita de fuerzas de Vietnam del Sur, que eran aliados de Estados Unidos, le dice, bueno, le tiro un tiro a este suspeito para que vos se tire su foto, cosa que una secuencia muestra, fue fuertísima. Y os muestro, por ejemplo, cómo los soldados pro-americanos de Vietnam maltrataban también a los sospechosos de ser parte de las Fuerzas Armadas vietnamitas. Bueno, esa argumentación de mensaje posiblemente va a crear un sentido negativo en mi publicidad de continuar la guerra, ¿cierto? Mas vean que hacía si eu, con otro argumento publicitario, eu coloco que las Fuerzas Armadas están interviniendo en otro país de muy longe y están cuidando de la salud de las crianzas, bebés de Vietnam, que nuestros soldados se importan hasta por un cachorrinho, por el bienestar de un cachorro, es muy diferente a que pase esto pela mídia. Si pasar esto otro, es una forma de está en la línea de la manipulación, porque escondo la realidad, mas tiene que ver más con la persuasión psicológica. Entonces, eso es una cosa interesante de cómo la psicología aplicada, que hoy en día se aplica ainda en la publicidad. Y tenemos también una orden en la argumentación, que hay que presentar los argumentos que con más énfasis si los presento en el inicio o en el final. Y por último, ¿qué es más importante? De hecho, es más eficaz dejar las conclusiones sean explícitas o implícitas, mostrarlas o no mostrarlas. Entonces, lo interesante de esta teoría es que existen diferencias en los individuos de los miembros del público. Y entonces, si son diferentes del público, va a tener variaciones que corresponden a esas diferencias en cuanto a efectos. ¿Sí? Entonces, por eso Hoblan fala de que en realidad de lo que hay que aplicar es una comunicación persuasiva. Entonces, vean qué interesante que esta cuestión de Hoblan que nos trae, donde ya no es todo tan manipulación total, por más que exista esta. Aquí tenemos otras cuestiones que operan, los procesos psicológicos, la persuasión, factores psicológicos y que tengo que persuadir a partir de ese reconocimiento psicológico de cada individuo o grupo de audiencia. Entonces, pessoal, cualquier duda, entren en contacto y ahora voy a seguir hablando sobre la teoría funcionalista, que Laswell también va a formar parte. ¿Sí? Até mais.